La nieve caía con fuerza sobre las montañas de los Pirineos aragoneses cuando Marcos Heredia recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Había pasado 3 años desde que dejó el ejército español, 3 años desde que una explosión en Afganistán le arrebató el uso completo de su pierna derecha y le dejó cicatrices que ningún médico podría borrar. Vivía en un pequeño apartamento en Zaragoza, subsistiendo con su pensión de invalidez y los recuerdos que lo despertaban cada noche empapado en sudor frío. Pero esa mañana de febrero, mientras su pastor alemán Thor descansaba a sus pies, el teléfono sonó con noticias de su tío Vicente, el hombre que lo había criado cuando sus padres murieron en un accidente de tráfico. Vicente había fallecido en su refugio de montaña y Marcos era el único heredero. El refugio de montaña, el águila solitaria, había sido el sueño de Vicente durante toda su vida. Ubicado a 1800 metros de altura, cerca del pueblo de Candanchú, el lugar había servido como punto de descanso para excursionistas y esquiadores durante más de 20 años. Marcos recordaba los veranos de su infancia allí, cuando su tío le enseñaba a reconocer las huellas de los animales en la nieve y a respetar la montaña como si fuera un ser vivo. Ahora, ese refugio era suyo, junto con todas las deudas que Vicente había acumulado, intentando mantenerlo a flote durante los últimos años difíciles. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La primera vez que Marcos llegó al refugio después del funeral, el invierno aragonés golpeaba con toda su furia. Conducir por las carreteras de montaña con su pierna lesionada había sido un desafío, pero Thor, su compañero inseparable desde que salió del hospital militar, parecía entender que este viaje era importante. El perro había sido entrenado como animal de apoyo emocional, y en los últimos 3 años se había convertido en mucho más que eso. Era su confidente, su alarma contra las pesadillas, su razón para levantarse cada mañana. El refugio apareció ante ellos como un fantasma entre la ventisca. Era una construcción de piedra y madera de 2 plantas, con un techo inclinado diseñado para soportar el peso de la nieve. Las ventanas estaban oscuras y una capa gruesa de hielo cubría el camino de entrada. Marcos sintió un nudo en el estómago al ver el lugar donde había sido feliz, ahora convertido en un recordatorio de todo lo que había perdido: su tío, su salud, su carrera militar, su sentido de propósito. Dentro del refugio el frío era casi tan intenso como en el exterior. La calefacción llevaba semanas apagada, y el aliento de Marcos se condensaba en nubes blancas con cada exhalación. Thor olfateó cada rincón con curiosidad, sus patas dejando marcas húmedas en el suelo de madera. El lugar estaba tal como Marcos lo recordaba: la gran chimenea de piedra en el salón principal, las mesas largas donde los huéspedes compartían comidas, las habitaciones pequeñas pero acogedoras en el piso superior, y el bar donde Vicente solía servir orujo casero mientras contaba historias de la montaña. Sobre el mostrador del bar, Marcos encontró un sobre con su nombre escrito con la letra temblorosa de su tío. Dentro había una carta que comenzaba a leer con los ojos humedecidos por las lágrimas que había estado conteniendo desde el funeral. «Querido Marcos», decía la carta, «si estás leyendo esto significa que finalmente la montaña me ha reclamado. No te preocupes por mí, muchacho. He vivido cada día de mi vida exactamente como quería vivirlo. Este refugio fue mi vida, mi pasión, mi propósito. Ahora es tuyo. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti desde que regresaste de la guerra. Sé que cargas con heridas que nadie puede ver. Pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. Este lugar
puede ser un nuevo comienzo para ti, si decides darle una oportunidad. Las deudas son considerables, no te voy a mentir. Debo 3 meses de alquiler a la cooperativa de propietarios. Tengo facturas pendientes con proveedores y el banco está esperando el pago de un préstamo que solicité hace 2 años para renovar el sistema de calefacción. Pero hay algo más. Algo que nunca le conté a nadie. Durante todos estos años guardé dinero en efectivo, pequeñas cantidades de cada temporada alta. Es mi manera de asegurarme de que siempre habría algo para emergencias. Ese dinero está escondido en algún lugar del refugio. Nunca tuve el coraje de ponerlo en un banco después de lo que le pasó a tu abuela durante la crisis. Encuéntralo, Marcos. Úsalo para salvar este lugar o para empezar de nuevo en otro sitio. La decisión es tuya. Solo te pido que no dejes que el águila solitaria muera sin pelear. Tu tío que te quiere, Vicente. Marcos dejó la carta sobre el mostrador y miró alrededor del refugio con ojos nuevos. Thor se había acercado y apoyaba su hocico en la pierna sana de Marcos, como si pudiera sentir la turbulencia de emociones que recorría a su dueño. Durante 3 años, Marcos había vivido sin un propósito claro, arrastrándose de un día al otro, atrapado entre los recuerdos de la guerra y la incertidumbre del futuro. Ahora tenía una misión, aunque no tenía idea de por dónde empezar. Los primeros días en el refugio fueron una mezcla de exploración y frustración. Marcos buscó en cada rincón obvio, detrás de los cuadros en las paredes, dentro de los armarios de la cocina, bajo las tablas sueltas del suelo, en el ático polvoriento lleno de equipos de esquí antiguos. Encontró recuerdos de su tío por todas partes, fotografías amarillentas de huéspedes sonrientes, postales de lugares remotos, una colección de navajas suizas, botellas vacías de vino con etiquetas de años memorables, pero ningún dinero. Thor lo seguía en cada búsqueda, olfateando con interés los lugares que Marcos examinaba. El perro parecía entender que estaban buscando algo importante, aunque Marcos no estaba seguro de si un pastor alemán podía realmente ayudar a encontrar dinero escondido. Por las noches, Marcos encendía la chimenea y se sentaba frente al fuego con Thor a su lado, leyendo y releyendo la carta de su tío, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. La soledad de la montaña era diferente a la soledad de la ciudad. En Zaragoza, Marcos podía pasar días sin hablar con nadie, rodeado del ruido constante del tráfico y las voces de extraños. Aquí, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el aullido del viento y el crujido ocasional de la madera vieja. Al principio, ese silencio amplificaba los pensamientos oscuros que Marcos había aprendido a mantener a raya. Pero con el paso de los días, comenzó a apreciar la paz que traía consigo. Una mañana, mientras revisaba el cobertizo exterior donde Vicente guardaba leña y herramientas, Marcos encontró un viejo cuaderno lleno de anotaciones sobre el refugio. Vicente había llevado registros meticulosos de cada temporada. Cuántos huéspedes habían llegado, qué días había sido más fuerte la tormenta, cuándo había visto un águila real sobrevolando el valle, qué proveedores habían sido más confiables. Entre esas anotaciones, Marcos notó referencias crípticas a la reserva de invierno y el fondo de emergencia, pero ninguna indicación clara de dónde podría estar escondido ese dinero. El pueblo más cercano, Candanchú, estaba a 15 kilómetros por una carretera que se volvía traicionera con el hielo. Marcos hizo el viaje en su viejo Volkswagen Golf cuando se quedó sin provisiones, llevando a Thor en el asiento del copiloto. El pueblo era pequeño, apenas una colección de chalets de esquí, una estación de servicio, un supermercado y un par de bares que servían comida caliente a los esquiadores. La gente lo miraba con curiosidad, reconociendo en él
al sobrino de Vicente del que habían oído hablar, pero nunca habían conocido. En el supermercado, mientras compraba lo esencial, la cajera, una mujer de unos 60 años, con el cabello teñido de un rojo intenso, le dirigió la palabra con el acento cerrado de la zona. «Tú eres el sobrino de Vicente, ¿verdad?», preguntó mientras pasaba las latas de conserva por el escáner. «Lo siento mucho por tu pérdida. Tu tío era un hombre bueno. Siempre pagaba sus deudas, aunque a veces tardara un poco». «Gracias», respondió Marcos, sin saber muy bien qué más decir. «¿Vas a quedarte con el refugio?». La pregunta no era invasiva, solo curiosa, del modo en que la gente de pueblo pregunta sobre las vidas de los demás. «No lo sé todavía, estoy evaluando las opciones». La mujer asintió comprensivamente. «El refugio tiene potencial. Vicente lo mantuvo vivo durante años cuando otros lugares cerraron. Pero estos últimos inviernos fueron duros. Menos turistas, más competencia de los complejos grandes. Si necesitas ayuda con algo, la gente de aquí recuerda a tu tío con cariño. No dudes en preguntar». Esas palabras se quedaron con Marcos durante el viaje de regreso. La idea de pedir ayuda, de depender de extraños, le resultaba incómoda. El ejército le había enseñado a ser autosuficiente, a no mostrar debilidad. Pero también le había enseñado que un soldado solo es tan fuerte como su unidad. Y ahora su unidad consistía en un pastor alemán y los recuerdos de un tío que creía en él más de lo que él creía en sí mismo. Las semanas pasaron y el invierno se afianzó con fuerza en los Pirineos. Marcos estableció una rutina que le daba estructura a sus días. Levantarse al amanecer, dar de comer a Thor, preparar café fuerte, dedicar las mañanas a buscar el dinero escondido, las tardes a reparaciones menores en el refugio y las noches a leer junto al fuego. Thor se había adaptado perfectamente a la vida en la montaña, corriendo por la nieve con una alegría que Marcos no había visto en él desde que eran una pareja nueva en el hospital de veteranos. Una tarde, mientras Marcos intentaba reparar una ventana rota en una de las habitaciones del segundo piso, Thor comenzó a ladrar con insistencia desde el exterior. No era su ladrido de alerta, el que usaba cuando detectaba algún peligro, sino algo diferente, más urgente y emocionado. Marcos bajó las escaleras cojeando, apoyándose pesadamente en su bastón, y salió al patio trasero donde Thor escarbaba frenéticamente en la nieve acumulada junto al cobertizo. «¡Thor, quieto!», ordenó Marcos, pero el perro ignoró el comando, algo inusual en él. Siguió escarbando, lanzando montones de nieve hacia atrás con sus patas delanteras. Marcos se acercó, intrigado, y se arrodilló con dificultad junto al perro. Thor había descubierto algo enterrado bajo la nieve, la esquina de lo que parecía ser una caja de metal. El corazón de Marcos comenzó a latir más rápido. Con manos temblorosas ayudó a Thor a desenterrar el objeto. Era una caja fuerte portátil, del tipo que se puede comprar en cualquier ferretería, cubierta de óxido, pero todavía cerrada con un candado. Marcos la levantó con esfuerzo y la llevó al interior del refugio, con Thor siguiéndolo de cerca, meneando la cola con orgullo. Dentro, junto al fuego, Marcos examinó la caja. No tenía ninguna marca que indicara su contenido, y el candado parecía robusto a pesar de los años de exposición a los elementos. Durante un momento, Marcos consideró forzarlo, pero algo le detuvo. Si esta era la reserva de invierno de su tío, Vicente habría querido que la abriera de la manera correcta. Pasó la siguiente hora buscando por el refugio alguna llave pequeña que pudiera abrir el candado. Finalmente la encontró en el lugar más obvio, colgada en un gancho detrás de la barra del bar, junto a otras llaves etiquetadas para diferentes habitaciones. Esta llave no tenía etiqueta, era pequeña y dorada, exactamente del tamaño correcto para un candado de caja fuerte.
Con dedos temblorosos, Marcos insertó la llave en el candado. Giró con un clic satisfactorio y el candado se abrió. Marcos levantó la tapa de la caja y su respiración se detuvo. Dentro había fajos de billetes de euro, ordenados y envueltos en plástico para protegerlos de la humedad. No era una fortuna que cambiaría su vida completamente, pero era suficiente. Marcos contó rápidamente: 19.000 euros en efectivo. Thor apoyó su cabeza en el regazo de Marcos, y por primera vez en años, Marcos sintió lágrimas genuinas de alivio rodando por sus mejillas. Su tío no lo había abandonado. Le había dejado exactamente lo que necesitaba, no solo dinero, sino una misión, un propósito, una razón para seguir adelante. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando posibilidades. 19.000 euros no eran suficientes para saldar todas las deudas y renovar completamente el refugio, pero eran un comienzo. Podría pagar los atrasos más urgentes, comprar suministros, hacer las reparaciones necesarias para pasar la inspección de seguridad y tal vez, si era cuidadoso, tener suficiente para mantener el refugio funcionando hasta la próxima temporada alta. Pero primero, necesitaba un plan real. Necesitaba entender exactamente en qué situación financiera se encontraba el refugio, qué reparaciones eran absolutamente necesarias y cómo podría hacer que el negocio fuera viable nuevamente. El ejército le había enseñado a planificar operaciones complejas, a dividir objetivos grandes en tareas manejables. Podía aplicar esas mismas habilidades aquí. Al día siguiente, Marcos condujo de nuevo a Candanchú, esta vez con un propósito claro. Visitó la oficina de la cooperativa de propietarios que gestionaba varios refugios en la zona. La mujer que lo atendió, una catalana de unos 40 años llamada Montserrat, fue directa al grano. «Tu tío nos debe 3 meses de cuotas», dijo sin rodeos, aunque no sin simpatía. «Son 1.200 euros en total. Entiendo que la situación es complicada, pero necesitamos que los refugios asociados mantengan sus pagos al día para poder seguir ofreciendo servicios de mantenimiento de caminos y publicidad conjunta». «Puedo pagarle hoy mismo», respondió Marcos, sacando un sobre con el dinero contado, «y me gustaría ponerme al día con todo lo que mi tío debía». La sorpresa en el rostro de Montserrat fue evidente. «Eso es inesperado. Pensábamos que tendrías que vender el refugio para cubrir las deudas». «No voy a venderlo», dijo Marcos con una firmeza que él mismo no sabía que poseía. «Voy a hacer que funcione de nuevo». Durante las siguientes semanas, Marcos se sumergió en el trabajo de resucitar el águila solitaria. Pagó las deudas más urgentes, contrató a un electricista del pueblo para revisar el sistema eléctrico, compró pintura y materiales de construcción y comenzó el arduo proceso de limpiar y renovar cada habitación. El trabajo físico era agotador para alguien con su lesión, pero también era terapéutico. Cada vez que su pierna le dolía demasiado, se obligaba a recordar por qué estaba haciendo esto, no solo por su tío, sino por sí mismo, para demostrar que todavía podía construir algo, que todavía tenía valor más allá de su uniforme militar. Thor se convirtió en su compañero constante de trabajo. El perro parecía entender que Marcos estaba en una misión, y lo seguía de habitación en habitación, ladrando alegremente cuando Marcos terminaba una tarea y tumbándose pacientemente cuando su dueño necesitaba descansar. En las noches, cuando el dolor en la pierna de Marcos era peor, Thor se acostaba junto a él, su peso cálido y reconfortante, una barrera contra las pesadillas que todavía lo acechaban. Una tarde de marzo, mientras Marcos pintaba el salón principal, la puerta del refugio se abrió y entró un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos amables. Llevaba ropa de montaña profesional y una mochila grande. «¿Estás abierto?», preguntó con una sonrisa dudosa.
Marcos bajó el rodillo de pintura. Técnicamente no. Estoy renovando el lugar, pero si necesitas un lugar donde quedarte, puedo ofrecerte una habitación básica. No puedo cobrarte el precio completo cuando el lugar está así. El hombre rió. Soy Javier, guía de montaña. Conocí a tu tío hace años. Solía traer grupos aquí en las temporadas de senderismo. Me enteré de que había fallecido y quería ver el lugar. ¿Eres el sobrino? Marcos se presentó, limpiándose las manos manchadas de pintura en los pantalones antes de estrechar la mano de Javier. Sí, soy su sobrino. Vicente hablaba mucho de ti. Estaba muy orgulloso de tu servicio militar, aunque también estaba preocupado cuando te lesionaste. Javier miró alrededor del salón. Veo que estás haciendo un buen trabajo aquí. El lugar necesitaba algo de cariño. Esa conversación fue el comienzo de algo importante. Javier se quedó esa noche y durante la cena que Marcos preparó con los ingredientes limitados que tenía, el guía de montaña le habló sobre el negocio de los refugios de montaña, sobre cómo habían cambiado las cosas en los últimos años, sobre qué buscaban ahora los excursionistas y esquiadores. No solo buscaban una cama y comida, sino experiencias, autenticidad, historias. El refugio de Vicente tenía eso, pero necesitaba modernizarse en algunos aspectos. Presencia en Internet, un sistema de reservas en línea, colaboraciones con guías como Javier. Si renuevas este lugar y lo haces funcional para la primavera, dijo Javier, puedo traer a mis grupos aquí. Tengo reservas para 6 excursiones entre abril y junio. Son grupos de 10 a 15 personas cada uno. Sería un buen comienzo para ti. Marcos sintió una chispa de esperanza real. ¿Por qué harías eso por mí? Por Vicente, respondió Javier simplemente. Y porque veo en ti lo mismo que vi en él hace 20 años. Alguien que necesita la montaña tanto como la montaña lo necesita a él. Con el compromiso de Javier asegurado, Marcos redobló sus esfuerzos. Contrató a un carpintero del pueblo para reparar las barandillas rotas y reforzar la estructura del techo. Compró ropa de cama nueva y utensilios de cocina. Creó un sitio web básico con la ayuda de un tutorial en Internet, algo que le costó días de frustración, pero que finalmente logró. Fotografió cada rincón del refugio renovado, destacando las vistas espectaculares de las montañas y el ambiente acogedor del interior. Pero el dinero se estaba acabando más rápido de lo que había anticipado. Los 19.000 euros que había encontrado se habían reducido a menos de 3.000 después de pagar deudas y materiales. Todavía necesitaba renovar el sistema de calefacción que funcionaba pero era ineficiente y caro de operar. El banco todavía esperaba el pago del préstamo que Vicente había solicitado, un pago que Marcos no podría hacer hasta que el refugio comenzara a generar ingresos reales. Una noche de finales de marzo, cuando la primavera comenzaba a derretir la nieve en las altitudes más bajas, pero las cumbres todavía estaban blancas, Marcos se sentó frente al fuego con los libros de contabilidad de su tío abiertos frente a él. Los números no cuadraban de la manera que necesitaba. Incluso con las reservas de los grupos de Javier, seguiría estando en números rojos para finales de año. Necesitaba más huéspedes, más ingresos, alguna manera de hacer que el águila solitaria se destacara entre todos los otros refugios de la zona. Dor, que había estado durmiendo cerca del fuego, de repente levantó la cabeza y comenzó a ladrar hacia la ventana. Marcos se acercó cojeando y miró hacia afuera. Una tormenta de nieve tardía había comenzado a caer, sorprendentemente intensa para esta época del año. La visibilidad era casi nula y el viento aullaba como una criatura viva. Entonces, entre los remolinos de nieve, Marcos vio luces, los faros de un coche que se aproximaban lentamente por el camino hacia el refugio.
Marcos abrió la puerta principal justo cuando el vehículo se detenía frente al refugio. Era un Renault pequeño, claramente no equipado para estas condiciones. Del coche salieron 4 personas, una pareja de unos 30 años y 2 niños pequeños, todos temblando de frío y claramente asustados. «Por favor», dijo el hombre en un francés entrecortado, «nos perdimos. El GPS nos llevó por el camino equivocado y ahora no podemos volver. ¿Tienen habitaciones?» Marcos no dudó. «Entren rápido. Hace demasiado frío para estar afuera». La familia francesa entró al refugio y Marcos les dio mantas y les preparó chocolate caliente, mientras Thor olfateaba curiosamente a los niños, que se reían a pesar del susto que habían pasado. La mujer, que se presentó como Claire, explicó que estaban de vacaciones familiares, visitando los Pirineos, cuando tomaron un camino equivocado siguiendo las indicaciones del GPS y terminaron atrapados por la tormenta repentina. «Este lugar», dijo Claire mirando alrededor del salón recién pintado, «es exactamente lo que imaginaba cuando pensaba en un refugio de montaña auténtico. ¿Tienen habitaciones disponibles para esta noche?» «Técnicamente no estamos abiertos todavía», admitió Marcos, «pero puedo ofrecerles 2 habitaciones. No están perfectamente preparadas, pero son cómodas y cálidas». «Pagaremos lo que pida», dijo el marido Jean-Pierre. «Solo queremos que nuestros hijos estén seguros y calientes». Esa noche, Marcos preparó una cena simple pero abundante: guiso de cordero con patatas, pan casero y vino tinto local. La familia francesa comió con apetito y los niños jugaban con Thor, quien había decidido adoptar el papel de perro guardián cariñoso. Claire tomó fotografías del refugio, del fuego crepitante, de la nieve cayendo afuera, de sus hijos riendo con el perro. «Voy a publicar esto en nuestras redes sociales», dijo ella. «Tengo un blog de viajes con bastantes seguidores. Este lugar merece ser conocido. Es auténtico, no como esos resorts comerciales donde todo es falso». Marcos no pensó mucho en eso en el momento. Estaba más preocupado por asegurarse de que la familia estuviera cómoda y segura. Pero a la mañana siguiente, cuando la tormenta había pasado y la familia francesa partió después de un desayuno copioso, Claire le dio su tarjeta y le hizo prometer que le avisaría cuando el refugio estuviera oficialmente abierto. 3 días después, Marcos comenzó a recibir correos electrónicos a través del sitio web del refugio. Personas preguntando sobre disponibilidad, tarifas, servicios. Confundido, buscó el nombre de Claire en Internet y encontró su blog de viajes. Tenía más de 50.000 seguidores y su publicación sobre el refugio secreto en los Pirineos, donde el tiempo se detiene, tenía cientos de comentarios y había sido compartida miles de veces. Las fotografías que había tomado mostraban el águila solitaria bajo su mejor luz, rústico pero acogedor, auténtico, un escape del mundo moderno. El teléfono del refugio, que Marcos había reconectado apenas la semana anterior, comenzó a sonar. Personas queriendo hacer reservas, preguntando sobre rutas de senderismo, sobre si aceptaban mascotas, sobre menús especiales. Marcos se sintió abrumado, pero también por primera vez en años, verdaderamente vivo. Tenía un propósito, tenía un negocio que estaba cobrando vida, tenía una razón para levantarse cada mañana que no fuera simplemente sobrevivir otro día más. Pero con el aumento repentino de interés vinieron nuevos desafíos. Marcos se dio cuenta de que no podía manejar el refugio solo, no con su lesión y su falta de experiencia en hostelería. Necesitaba ayuda, pero contratar personal significaba más gastos, más responsabilidad, más presión sobre sus recursos ya limitados. La solución llegó de una fuente inesperada. Una tarde de abril,
Cuando Marcos estaba en el pueblo comprando suministros, se encontró con una mujer joven de unos 25 años, sentada en la terraza del único bar del pueblo. Ella estaba estudiando un mapa de la zona y haciendo anotaciones en un cuaderno. Entonces, Thor, que siempre estaba con Marcos, se acercó a ella meneando la cola y la mujer le acarició la cabeza con familiaridad. «Bonito perro», dijo ella con acento andaluz. «Pastor alemán, ¿verdad? Yo crecí con uno». «Se llama Thor», respondió Marcos. «Gracias». «¿Eres Marcos, el dueño del refugio El Águila Solitaria?», preguntó ella de repente. «Vi tu sitio web. Soy Carmen, estudiante de turismo en Sevilla. Bueno, ex estudiante. Dejé la carrera este año porque me di cuenta de que no quería trabajar en hoteles grandes y corporativos. Quiero experiencia real, trabajar en lugares auténticos. ¿Estás contratando?» Marcos parpadeó sorprendido. «¿Cómo supiste quién era yo?» «Pueblo pequeño», sonrió Carmen. «Pregunté en el supermercado por el dueño del refugio de montaña. La cajera me describió a un veterano con cojera que siempre viene con un pastor alemán. No fue difícil». Esa tarde, Carmen visitó el refugio y Marcos le mostró las instalaciones. Ella tenía ideas, energía, un conocimiento de marketing digital que Marcos solo podía soñar con entender. Había trabajado en varios hostales durante sus estudios, sabía cocinar, sabía tratar con huéspedes difíciles y, lo más importante, realmente quería estar allí. No estaba buscando simplemente un trabajo, estaba buscando una experiencia, un proyecto en el que creer. «No puedo pagarte mucho», admitió Marcos. «El refugio apenas está empezando a generar ingresos reales». «Alojamiento, comida y un salario básico», respondió Carmen. «Eso es todo lo que necesito y una parte de las propinas. Estoy aquí por la experiencia, no para hacerme rica». Carmen se mudó al refugio una semana después, ocupando una de las habitaciones del personal en el tercer piso que Vicente había construido originalmente para empleados temporales. Su presencia transformó la operación. Ella organizó el sistema de reservas, creó perfiles en redes sociales para el refugio, mejoró el sitio web con fotografías profesionales y descripciones atractivas. También resultó ser una cocinera excelente, capaz de preparar comidas deliciosas con ingredientes locales y simples. El primer grupo de Javier llegó a mediados de abril. 15 excursionistas alemanes de mediana edad que venían a recorrer los Pirineos durante una semana. Marcos y Carmen los recibieron con una cena tradicional aragonesa, ternasco asado, migas y aceite de oliva local. Los huéspedes quedaron encantados no solo con la comida, sino con la atmósfera del refugio, las historias que Marcos contaba sobre la montaña aprendidas de su tío y la energía contagiosa de Carmen. Una de las excursionistas, una profesora de Múnich llamada Greta, le preguntó a Marcos durante la cena sobre su cojera. Él normalmente evitaba hablar de su pasado militar, pero esa noche, con el vino fluyendo y el fuego crepitando, se encontró contándole la verdad. Le habló sobre Afganistán, sobre la explosión, sobre los años de recuperación física, pero sobre todo mental, sobre cómo Thor lo había salvado en más formas de las que podía contar. «Este refugio», dijo Marcos, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad, «me dio una razón para seguir adelante cuando pensaba que no tenía ninguna. Mi tío lo sabía, por eso me lo dejó». Greta asintió con comprensión. «Mi hermano también estuvo en el ejército, también regresó cambiado. Encontró su paz trabajando con caballos en una granja. Cada persona necesita encontrar su propio camino de vuelta. Me alegra que hayas encontrado el tuyo». Las reservas siguieron llegando. El boca a boca funcionaba y las reseñas en línea que los huéspedes dejaban eran consistentemente positivas. No porque el Águila Solitaria fuera un lugar lujoso, sino porque era real. Marcos
no pretendía ser un hotelero profesional, y esa honestidad resonaba con las personas. Era un veterano reconstruyendo su vida, y su refugio era parte de ese proceso. Los huéspedes se sentían parte de algo significativo al quedarse allí. Pero justo cuando parecía que las cosas finalmente iban por buen camino, llegó una carta del banco. El préstamo de Vicente estaba vencido, y el banco requería el pago inmediato de los 8.000 euros restantes o iniciarían procedimientos de embargo. Marcos tenía dinero en la cuenta del refugio ahora, pero apenas 4.000 euros después de pagar a proveedores y el salario de Carmen. No era suficiente. Esa noche, Marcos se sentó en el salón vacío después de que el último grupo de huéspedes se retirara a dormir. Carmen se había ido al pueblo a visitar unos amigos que había hecho allí. Thor dormía junto al fuego, y Marcos sostenía la carta del banco en sus manos, leyéndola una y otra vez como si las palabras pudieran cambiar mágicamente. Había trabajado tan duro, había llegado tan lejos. La idea de perder el refugio ahora, cuando finalmente estaba funcionando, cuando finalmente había encontrado un propósito, era insoportable. Podría pedir otro préstamo, pero ¿quién le prestaría dinero a alguien con su historial? Podría vender parte del terreno, pero eso comprometería el futuro del refugio. Podría... Thor se levantó de repente y comenzó a olfatear alrededor del salón, deteniéndose junto a la chimenea. Ladró una vez, mirando a Marcos con esos ojos inteligentes que parecían estar tratando de comunicar algo. Marcos suspiró y se acercó a su perro, pensando que Thor necesitaba salir, pero el perro no se movió hacia la puerta. En cambio, comenzó a rascar con su pata la piedra de la base de la chimenea. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Marcos, arrodillándose con dificultad junto al perro. Thor seguía rascando el mismo lugar, una piedra específica en la base de la chimenea que parecía ligeramente más suelta que las demás. Con curiosidad, Marcos presionó la piedra y se movió. No mucho, pero lo suficiente como para revelar que no estaba completamente fija. Con el corazón acelerado, Marcos buscó una herramienta y trabajó cuidadosamente para aflojar la piedra. Después de varios minutos de esfuerzo, la piedra salió, revelando un hueco detrás de ella. Dentro del hueco había otra caja, más pequeña que la primera, envuelta en plástico y cinta adhesiva. Thor ladraba emocionado, consciente de que había encontrado algo importante. Marcos llevó la caja a la mesa y la abrió con manos temblorosas. Dentro había más dinero en efectivo, pero también algo más, un pequeño sobre con su nombre escrito. Marcos reconoció inmediatamente la letra de su tío, aunque más firme que en la carta anterior. Esta debía haber sido escrita hace años. «Marcos», decía la nota breve, «si encontraste esto, significa que realmente estás intentando salvar este lugar. Esta es mi reserva de emergencia real, el dinero que guardé para el peor escenario posible. Hay 12.000 euros aquí. Úsalos sabiamente. Confío en ti. Siempre he confiado en ti. La montaña tiene una manera de revelar las cosas cuando más las necesitamos. Vicente». Marcos contó el dinero con incredulidad, 12.000 euros exactamente. Sumados a los 4.000 que ya tenía, era más que suficiente para pagar el préstamo del banco y aún tener un colchón para emergencias. Thor había salvado el refugio no una vez, sino 2 veces. Esa noche, Marcos abrazó a su perro durante largo rato, enterrando su rostro en el pelaje cálido del animal mientras lágrimas de alivio y gratitud rodaban por sus mejillas. Thor simplemente se quedó quieto, permitiendo que su humano procesara las emociones que había estado conteniendo durante meses. A la mañana siguiente, Marcos condujo al banco en la ciudad más cercana, Jaca, y pagó el préstamo en su totalidad. La expresión de sorpresa del gerente del banco fue satisfactoria.
especialmente después de su tono condescendiente en cartas anteriores. Marcos se sentía más ligero que en años, como si un peso literal hubiera sido levantado de sus hombros. La temporada de primavera y verano fue un éxito rotundo. El refugio estaba casi siempre lleno y Marcos tuvo que contratar a 2 personas más del pueblo para ayudar con la limpieza y el mantenimiento. Carmen se había convertido en mucho más que una empleada. Era su socia no oficial, la persona que mantenía el lugar funcionando cuando Marcos tenía días difíciles por su lesión o cuando las pesadillas de la guerra lo dejaban exhausto. Una tarde de julio, mientras Marcos y Carmen tomaban café en la terraza del refugio, después de que todos los huéspedes salieran a hacer una excursión con Javier, ella le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. ¿Por qué nunca hablas de tu familia además de tu tío? ¿Tienes a alguien, pareja, hermanos, padres? Marcos miró hacia las montañas, las cumbres todavía cubiertas de nieve incluso en julio. Mis padres murieron cuando tenía 8 años. Mi tío me crió. No tengo hermanos. Tuve una novia antes del ejército, pero eso terminó hace mucho tiempo. Ella no podía manejar lo que me pasó en Afganistán. No la culpo. ¿Y ahora?, preguntó Carmen suavemente. ¿No te sientes solo? Tengo a Thor, respondió Marcos con una pequeña sonrisa. Y ahora tengo esto, gesticuló hacia el refugio y las montañas. Y tengo empleados que son más como amigos. No me siento tan solo como antes. Carmen asintió. Es solo que he visto cómo te iluminas cuando los huéspedes comparten sus historias, cuando hay niños jugando con Thor, cuando hay vida en este lugar. Creo que este refugio no solo te salvó a ti, está salvando a otros también de maneras que tal vez ni siquiera te das cuenta. Esas palabras se quedaron con Marcos. Comenzó a notar las pequeñas formas en las que el refugio afectaba a las personas que pasaban por allí. La pareja de Madrid, que llegó al borde del divorcio y se fue de la mano después de una semana de caminatas y conversaciones junto al fuego. El adolescente con depresión, que sonrió genuinamente por primera vez en meses mientras jugaba con Thor. El ejecutivo estresado de Barcelona que lloró mientras miraba las estrellas desde la terraza, liberando años de presión acumulada. El refugio se había convertido en más que un negocio. Era un lugar de sanación, no solo para Marcos, sino para todos los que llegaban buscando algo que ni siquiera sabían que necesitaban encontrar. En agosto llegó una sorpresa inesperada. Greta, la profesora alemana que había estado allí en abril, regresó con un grupo más grande. 20 de sus colegas y estudiantes, todos interesados en aprender sobre los Pirineos y la vida en la montaña. Pero más importante, trajo a su hermano, el veterano del que había hablado meses atrás. Marcus era un hombre de unos 40 años, con cicatrices visibles en los brazos y una mirada que Marcos reconoció inmediatamente. La mirada de alguien que había visto demasiado. Durante la cena, los 2 veteranos se encontraron sentados juntos, y la conversación fluyó de manera que pocas conversaciones en la vida de Marcos habían fluido. Marcus entendía sin necesidad de explicaciones, reconocía las pausas y los silencios cargados, respetaba los límites sin preguntar. «Greta me habló de ti», dijo Marcus en un español trabajado pero comprensible. «Me dijo que habías encontrado tu camino de regreso. Yo todavía estoy buscando el mío». «¿Qué haces ahora?», preguntó Marcos. «Trabajo en una granja de caballos, como terapeuta ecuestre para otros veteranos. Es gratificante, pero...» Marcus hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero siento que todavía me falta algo, un sentido de propósito más grande». Esa noche, Marcos tuvo una idea. Durante las siguientes semanas, trabajó con Marcus para desarrollar un programa,
un retiro de montaña específicamente diseñado para veteranos que luchaban con TEPT y lesiones físicas. El refugio ofrecería no solo alojamiento, sino también terapia a través del senderismo, trabajo con Thor y otros perros de terapia, y un espacio seguro donde los veteranos pudieran hablar honestamente sobre sus experiencias sin juicio. El programa piloto se lanzó en octubre con un grupo de 5 veteranos españoles. Marcos compartió su propia historia con ellos, algo que nunca había hecho tan abiertamente. Les mostró las cicatrices, tanto físicas como emocionales. Les habló sobre los días oscuros en Zaragoza cuando pensaba que su vida había terminado, sobre cómo Thor lo había mantenido con vida, sobre cómo el refugio le había dado un propósito. Los veteranos respondieron con sus propias historias, y en el espacio seguro del refugio, rodeados por las montañas eternas, comenzaron un proceso de sanación que muchos de ellos habían estado evitando durante años. Caminaban juntos por senderos que Marcos conocía de memoria, se sentaban alrededor del fuego compartiendo silencios que no necesitaban ser llenados. Jugaban con Thor, quien parecía entender instintivamente cuando alguien necesitaba su presencia reconfortante. Al final de la semana, uno de los veteranos, un exmarine llamado Antonio, que había perdido el uso de su brazo izquierdo en Líbano, le dijo a Marcos algo que cambiaría la dirección del refugio para siempre. «Este lugar salvó mi vida», dijo Antonio simplemente. «Llegué aquí pensando que era solo otra terapia inútil que mi familia me obligaba a probar. Pero me voy sintiéndome más yo mismo de lo que me he sentido en 5 años. No sé cómo lo hiciste, Marcos, pero construiste algo especial aquí». Esas palabras confirmaron lo que Marcos había comenzado a sospechar. El águila solitaria había evolucionado más allá de ser solo un refugio de montaña. Era un lugar de sanación, un espacio donde personas rotas podían comenzar a reconstruirse, donde el silencio de la montaña hablaba más fuerte que cualquier terapia convencional. El invierno llegó de nuevo, y con él vino una nueva temporada de desafíos. Las reservas para esquiadores se mezclaban ahora con reservas para los retiros de veteranos. Carmen había contratado a un psicólogo local, un hombre jubilado que había trabajado durante años con militares, para que estuviera disponible durante los retiros. El refugio se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que Marcos había imaginado. Una noche de diciembre, casi exactamente un año después de que Marcos llegara por primera vez al refugio, se sentó en el mismo lugar donde había leído la carta de su tío. Thor dormía a sus pies, más gris ahora, pero todavía alerta y cariñoso. Carmen estaba en la cocina preparando pan para el día siguiente. Afuera, la nieve caía suavemente, y dentro, el fuego crepitaba con calma. Marcos abrió su laptop y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo al principio, pero las palabras fluyeron. La historia de cómo llegó al refugio, de cómo Thor lo salvó no una vez, sino múltiples veces, de cómo un lugar puede transformar una vida si uno está dispuesto a darle una oportunidad. La historia de cómo las heridas físicas sanan más rápido que las emocionales, pero ambas pueden sanar con tiempo, propósito y el tipo correcto de apoyo. Publicó la historia en el blog del refugio, sin esperar mucho, pero la respuesta fue abrumadora. Comentarios de veteranos de todo el mundo, de familias de soldados, de personas que luchaban con sus propios traumas y que encontraban esperanza en la historia de Marcos. Medios de comunicación locales comenzaron a contactarlo para entrevistas. Una revista de veteranos española quería hacer un reportaje sobre el programa de retiros. La atención era incómoda para Marcos, quien prefería trabajar en silencio, pero también entendió que su historia podría ayudar a otros a encontrar su propio camino.
y ese pensamiento hizo que valiera la pena la incomodidad. El refugio se convirtió en un modelo para otros programas de recuperación, y Marcos comenzó a recibir consultas de organizaciones de veteranos sobre cómo replicar el modelo en otros lugares. En primavera, cuando las primeras flores comenzaron a aparecer entre la nieve derretida, Javier llegó con una propuesta. Quería organizar una gran expedición en honor a Vicente, una caminata de varios días por los Pirineos que terminaría en el Águila Solitaria. Los fondos recaudados irían a apoyar el programa de retiros para veteranos. Marcos aceptó inmediatamente. La expedición en memoria de Vicente atrajo a más de 50 participantes. Amigos viejos de su tío, huéspedes regulares del refugio, veteranos que habían pasado por el programa y personas que simplemente habían oído la historia y querían ser parte de algo significativo. Fue una semana de caminatas, de historias compartidas alrededor de fogatas, de conexiones formadas entre extraños que descubrieron que no eran tan diferentes después de todo. El último día, cuando el grupo llegó al refugio, Marcos organizó una ceremonia simple. Plantaron un roble joven en el terreno frente al refugio, con una placa que decía, en memoria de Vicente Heredia, quien entendió que la montaña sana lo que el mundo rompe. Thor se sentó junto a Marcos durante toda la ceremonia, como si entendiera la solemnidad del momento. Esa noche, el refugio estaba lleno hasta su capacidad máxima. Hubo risas y lágrimas, música y silencio, comida abundante y vino que fluía libremente. Marcos se encontró de pie en la terraza, alejado del ruido y la celebración, mirando las montañas que se oscurecían con la caída de la noche. Carmen se unió a él trayendo 2 vasos de orujo. «Tu tío estaría orgulloso», dijo ella simplemente. Marcos aceptó el vaso y tomó un sorbo del líquido fuerte. «Espero que sí. Él vio algo en mí que yo no veía en mí mismo. Me dio una segunda oportunidad cuando pensaba que no había ninguna». «No fue solo él», respondió Carmen. «Tú hiciste el trabajo. Tú elegiste quedarte cuando podías haber vendido. Elegiste construir cuando podías haber huido. Esa fue tu decisión, no la de tu tío». Marcos reflexionó sobre esas palabras. Carmen tenía razón. Vicente le había dado las herramientas y la oportunidad, pero Marcos había hecho el trabajo de reconstruir no solo el refugio, sino su propia vida. Había aprendido que la sanación no es un destino, sino un proceso continuo, que el propósito no se encuentra sino que se construye día a día, que la comunidad es tan importante como el trabajo individual. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y nuevas alegrías. El programa de veteranos se expandió, asociándose oficialmente con el Ministerio de Defensa español para ofrecer estancias subsidiadas a militares en recuperación. Carmen comenzó a organizar retiros para otras poblaciones, personas en recuperación de adicciones, sobrevivientes de trauma, profesionales quemados que necesitaban reconectar con algo real. Thor, ahora con algunos años más encima, se había convertido en una leyenda local. Los niños del pueblo pedían visitarlo, y los huéspedes del refugio a menudo programaban sus visitas específicamente para pasar tiempo con el perro que había salvado el refugio 2 veces. Marcos a menudo bromeaba diciendo que Thor era más popular que él, pero no le importaba. El perro había sido su salvación en los días oscuros, y ahora estaba trayendo alegría a incontables otras personas. Una tarde de otoño, mientras Marcos trabajaba en el jardín que había comenzado a cultivar detrás del refugio, un coche desconocido subió por el camino. De él salió una mujer elegante de unos 50 años, con ropa cara pero práctica. Se presentó como Isabel Romero, representante de una fundación que apoyaba proyectos de turismo sostenible y terapia asistida con animales. «Hemos estado siguiendo su trabajo aquí»,
dijo Isabel, aceptando el café que Marcos le ofreció en la terraza. Lo que ha construido es exactamente el tipo de proyecto que nuestra fundación quiere apoyar. Nos gustaría ofrecerle una subvención de 50.000 euros para expandir el programa de retiros y desarrollar un modelo replicable que pueda ser implementado en otros refugios de montaña en España. Marcos se quedó sin palabras. 50.000 euros era más dinero del que había visto en su vida. Podría renovar completamente el sistema de calefacción, construir instalaciones adicionales, contratar más personal, comprar equipos de senderismo adaptado para personas con discapacidades físicas, desarrollar un programa de formación para otros refugios interesados en el modelo terapéutico. Hay una condición, continuó Isabel. Necesitamos que documente todo el proceso, que cree manuales y guías que puedan ser compartidos con otros. Y necesitamos que esté dispuesto a viajar ocasionalmente para presentar el modelo en conferencias y eventos de la industria. La idea de viajar, de hablar en público sobre su experiencia, de ser el centro de atención, le resultaba aterradora a Marcos. Pero miró a su alrededor, al refugio que había salvado, a las montañas que lo habían sanado, a Thor durmiendo pacíficamente al sol. Si su historia y su trabajo podían ayudar a más personas, a más veteranos que luchaban como él había luchado, entonces valía la pena superar su incomodidad. «Acepto», dijo Marcos finalmente, «pero con una condición propia, que Thor venga conmigo a todas las presentaciones. Él es parte fundamental de esta historia». Isabel sonrió. «Por supuesto. De hecho, insistimos en ello. La terapia asistida con animales es una parte clave de lo que hace que su programa sea efectivo». El año siguiente fue un torbellino de actividad. Las mejoras al refugio se completaron en primavera, justo a tiempo para la temporada alta. Marcos viajó a Madrid, Barcelona y Valencia para presentar el modelo de El Águila Solitaria en conferencias sobre turismo sostenible y salud mental. Carmen asumió más responsabilidades en el día a día del refugio y Marcos comenzó a pensar en hacerla socia oficial del negocio. El programa de veteranos se expandió para incluir no solo estancias individuales, sino también programas familiares, donde veteranos podían venir con sus parejas e hijos para trabajar en la reconexión y la sanación familiar. Marcus, el veterano alemán que había visitado el año anterior, se mudó permanentemente a la zona para trabajar como terapeuta principal del programa, combinando su experiencia con caballos con el trabajo de senderismo de montaña. Thor, a pesar de su edad avanzada, seguía siendo el corazón del refugio. Se movía más lento ahora, y Marcos había adaptado las caminatas para que el perro pudiera participar a su propio ritmo. Pero Thor todavía tenía ese instinto especial, esa capacidad de saber exactamente cuándo alguien necesitaba consuelo, cuándo acercarse y cuándo dar espacio. Una noche de invierno, 2 años después de que Marcos llegara por primera vez al refugio, se organizó una celebración especial. Era el aniversario del programa de veteranos y antiguos participantes habían regresado para celebrar. Antonio, el ex marín que había sido parte del grupo piloto, llegó con su esposa y su hija recién nacida. «Quería que conocieras a Elena», dijo Antonio, mostrándole orgullosamente a su hija a Marcos. «Si no fuera por este lugar, por ti y por Thor, no estoy seguro de que hubiera tenido el coraje de ser padre. Tenía demasiado miedo de no ser suficiente, de estar demasiado roto. Pero aquí aprendí que las personas rotas aún pueden crear cosas hermosas». Esas palabras, más que cualquier premio o reconocimiento, confirmaron para Marcos que había tomado las decisiones correctas. El refugio no era solo un negocio exitoso o un programa innovador. Era un lugar donde vidas cambiaban,
donde personas encontraban esperanza, donde la montaña cumplía su antigua promesa de sanar lo que el mundo había roto. Esa noche, después de que todos se retiraran, Marcos se sentó una vez más frente al fuego con Thor a su lado. Pensó en el hombre que había sido cuando llegó aquí, roto, perdido, sin propósito ni esperanza. Pensó en todo lo que había construido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pensó en su tío Vicente, quien había visto potencial donde Marcos solo veía fracaso. Sacó el collar que Vicente siempre había usado, una simple cadena con una pequeña águila de plata que Marcos había encontrado entre las pertenencias de su tío. La había guardado todo este tiempo, sin saber qué hacer con ella. Ahora se la puso alrededor del cuello. No era solo un recuerdo de Vicente, sino un símbolo de todo lo que el refugio representaba. Libertad, fuerza, la capacidad de elevarse por encima de las circunstancias. Thor levantó la cabeza y apoyó su hocico en el regazo de Marcos. Esos ojos marrones, inteligentes, mirándolo con lo que solo podía describirse como comprensión y amor. Marcos acarició la cabeza de su perro, su compañero, su salvador. «Hicimos algo bueno aquí, amigo», susurró Marcos. «Hicimos algo que importa». Afuera, la nieve comenzaba a caer nuevamente, cubriendo las montañas con su manto blanco eterno. Pero dentro del refugio había calor, había luz, había esperanza. Y Marcos sabía que mientras las montañas permanecieran, mientras hubiera personas que necesitaran sanación, y mientras Thor estuviera a su lado, el águila solitaria continuaría siendo un faro de esperanza para aquellos que habían perdido su camino. La vida de Marcos no era perfecta. Todavía tenía días malos, cuando el dolor en su pierna era insoportable o cuando las pesadillas lo despertaban empapado en sudor. Pero ahora tenía herramientas para manejar esos días, una comunidad que lo apoyaba y un propósito que lo impulsaba hacia adelante. Había aprendido que la sanación no significa volver a ser quien eras antes del trauma, sino convertirte en una nueva versión de ti mismo que incorpora tanto las cicatrices como la fuerza que te dieron. El refugio prosperó en los años siguientes. Se convirtió en un modelo reconocido internacionalmente para programas de recuperación basados en la naturaleza. Marcos escribió un libro sobre su experiencia, con todas las ganancias destinadas a financiar estancias gratuitas para veteranos que no podían pagar el programa. Carmen se convirtió en socia oficial del negocio, y juntos expandieron el modelo a 2 refugios adicionales en otras regiones de España. Pero a pesar de todo el éxito y el reconocimiento, Marcos nunca olvidó lo que realmente importaba: las pequeñas victorias de cada persona que pasaba por el refugio. El veterano que sonreía genuinamente por primera vez en años. La pareja que redescubría por qué se habían enamorado. El niño que superaba su miedo a los perros gracias a la paciencia de Thor. Esos eran los momentos que hacían que todo valiera la pena. Los años pasaron, y Thor eventualmente cruzó el puente del arco iris, rodeado de amor en el refugio que había ayudado a salvar. Marcos lloró como no había llorado desde la muerte de su tío, pero también celebró la vida extraordinaria de su compañero. En honor a Thor, estableció un programa de entrenamiento para perros de terapia en el refugio, asegurándose de que su legado continuara ayudando a otros. Marcos eventualmente encontró el amor nuevamente, con una veterinaria del pueblo que entendía tanto su pasado como su misión. Juntos, continuaron desarrollando el refugio, añadiendo nuevos programas y alcanzando a más personas necesitadas. Tuvieron hijos que crecieron corriendo por las montañas, aprendiendo las mismas lecciones que Vicente había enseñado a Marcos décadas atrás: que la montaña debe ser respetada, que la naturaleza sana,
que todos tenemos el poder de crear algo significativo si estamos dispuestos a trabajar por ello. Y cada noche, cuando Marcos cerraba el refugio y miraba las montañas iluminadas por la luna, sentía la presencia de su tío y de Thor, recordándole que había honrado su legado, que había tomado el regalo que le habían dado y lo había convertido en algo aún más grande. El águila solitaria ya no era solo un refugio de montaña. Era un testimonio del poder de la resiliencia humana, del amor incondicional de un perro fiel y de la capacidad de la naturaleza para sanar incluso las heridas más profundas. La historia de Marcos era una historia de pérdida y redención, de dolor y sanación, de desesperación y esperanza. Era la historia de cómo un hombre roto encontró su propósito en las montañas, cómo un perro leal salvó a su dueño de más formas de las que cualquiera podría contar, y cómo un refugio humilde se convirtió en un faro de luz para aquellos perdidos en la oscuridad. Y lo más importante, era una historia que todavía estaba siendo escrita cada día, con cada nueva persona que cruzaba el umbral del águila solitaria buscando su propio camino de regreso a casa. Pero la vida, como Marcos había aprendido durante sus años en el ejército y su recuperación posterior, nunca deja de presentar desafíos. Un día de marzo, cuando la nieve comenzaba a derretirse y los primeros brotes verdes asomaban entre las rocas, Marcos recibió una visita inesperada. Un inspector del ayuntamiento llegó en un coche oficial, acompañado por un hombre con traje que se presentó como representante de una gran cadena hotelera francesa interesada en expandirse por los Pirineos. El inspector, un funcionario de mediana edad llamado señor Ortega, revisó las instalaciones del refugio con ojo crítico mientras tomaba notas en una tableta electrónica. Marcos lo siguió nerviosamente, explicando las mejoras que había realizado, mostrando los nuevos sistemas de seguridad y las renovaciones en las habitaciones. Thor caminaba junto a ellos, observando al extraño con su característica vigilancia protectora. «Las instalaciones están en orden», dijo finalmente el inspector. «Has hecho un trabajo considerable desde que tomaste posesión del lugar. Sin embargo, hay un tema que debemos discutir». Se detuvo en el salón principal, mirando por la ventana hacia las montañas. El ayuntamiento está considerando una propuesta para desarrollar esta zona. Varios refugios antiguos serían adquiridos para construir un complejo turístico moderno. El señor Dubois, aquí presente, representa a los inversores. El francés, un hombre pulcro de unos 40 años, con lentes caros y una sonrisa profesional, se adelantó. «Señor Heredia, hemos estado observando su trabajo aquí con gran interés. Lo que ha logrado es admirable, pero seamos realistas. Un refugio individual no puede competir con las demandas del turismo moderno. Le ofrecemos 350.000 euros por la propiedad y el terreno. Es una oferta generosa, muy por encima del valor de mercado». Marcos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 350.000 euros era más dinero del que podría ganar en una década operando el refugio. Podría saldar cualquier deuda pendiente, asegurar su futuro, quizás incluso comprar un lugar pequeño en la costa donde el clima fuera más amable con su pierna lesionada. Pero al mirar alrededor del salón, que había renovado con sus propias manos, al sentir a Thor presionando su cuerpo contra su pierna en un gesto de apoyo silencioso, supo que la respuesta era no. «No está en venta», dijo Marcos con una voz más firme de lo que se sentía. «Mi tío construyó este lugar con sus propias manos. Es más que un negocio. Es un legado, una comunidad, un hogar para personas que no tienen otro lugar a donde ir». El señor Dubois suspiró con lo que parecía ser una mezcla de frustración y respeto. «Entiendo el sentimentalismo, señor Heredia. Realmente lo entiendo. Pero el progreso es inevitable. Con o sin su cooperación,
este desarrollo sucederá. Otros refugios ya han aceptado nuestras ofertas. No querrá ser el único obstáculo en el camino del progreso económico de la región. Entonces seré ese obstáculo, respondió Marcos. Este refugio se queda. Después de que los visitantes se marcharan, Carmen encontró a Marcos sentado en la terraza, mirando las montañas con expresión preocupada. Ella se sentó a su lado sin decir nada durante un largo momento, simplemente compartiendo el silencio de la manera en que habían aprendido a hacer durante meses de trabajar juntos. Escuché la conversación, dijo finalmente Carmen. 350.000 euros es mucho dinero. Lo sé, admitió Marcos, pero este lugar no se trata de dinero. Si fuera por dinero, lo habría vendido el primer día. ¿Y si realmente no podemos competir?, preguntó Carmen suavemente. ¿Y si tienen razón sobre el futuro del turismo en la zona? Marcos giró para mirarla, sorprendido por la duda en su voz. Carmen siempre había sido la optimista, la que veía posibilidades donde él veía obstáculos. ¿Tú crees que deberíamos vender? No, respondió ella inmediatamente. Pero creo que necesitamos ser inteligentes. Si otros refugios están vendiendo, si hay presión del ayuntamiento para este desarrollo, necesitamos un plan. No podemos simplemente esperar que las cosas funcionen por sí solas. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, con Thor roncando suavemente a sus pies, pensando en el futuro del refugio. Carmen tenía razón. Rechazar la oferta había sido la decisión correcta moralmente, pero ahora necesitaba asegurarse de que fuera también la decisión correcta prácticamente. Necesitaba hacer que el águila solitaria fuera indispensable, irreemplazable, algo que ningún complejo turístico moderno pudiera replicar. La idea llegó con el amanecer. El refugio no podía competir siendo otro lugar donde dormir y comer. Ya tenía algo único con el programa de veteranos, pero necesitaba expandir esa visión. Necesitaba convertir el águila solitaria en un centro de sanación integral, un lugar donde diferentes grupos vulnerables pudieran encontrar paz y recuperación. No solo veteranos, sino también víctimas de trauma, personas en recuperación de adicciones, familias en crisis. Durante las siguientes semanas, Marcos trabajó incansablemente en un plan de negocios detallado. Contactó a psicólogos especializados en trauma, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales. Organizó reuniones con representantes de organizaciones de veteranos, centros de rehabilitación y servicios sociales del gobierno. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Había una necesidad real de lugares como el águila solitaria, espacios donde la terapia se combinara con la naturaleza y la comunidad. Javier, el guía de montaña, se convirtió en un aliado crucial. Él conocía a otros propietarios de refugios en la zona, personas que también habían recibido ofertas de la cadena francesa, pero que estaban indecisas. Javier organizó una reunión en el Águila Solitaria, donde Marcos presentó su visión alternativa. En lugar de vender individualmente, los refugios podrían formar una cooperativa dedicada al turismo sostenible y la terapia basada en la naturaleza. La reunión atrajo a 7 propietarios de refugios de diferentes partes de los Pirineos. Algunos eran viejos, como Vicente había sido, cansados de las dificultades de mantener un negocio en la montaña. Otros eran jóvenes idealistas que habían heredado o comprado refugios con sueños de escapar de la vida urbana. Todos compartían una preocupación común: el futuro de los refugios tradicionales en un mundo cada vez más dominado por grandes corporaciones. Marcos les habló con pasión sobre lo que había construido en el Águila Solitaria. Les mostró los testimonios de veteranos cuyas vidas habían cambiado, las cartas de agradecimiento de familias que habían reconectado,
los datos que mostraban que el refugio no solo era sostenible financieramente, sino que estaba creciendo. Pero más importante, les habló sobre el propósito, sobre cómo los refugios de montaña podían ser más que simples negocios, podían ser fuerzas de cambio positivo en la sociedad. Los franceses nos ofrecen dinero, dijo Marcos, de pie frente a la chimenea donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. Pero lo que realmente nos están pidiendo es que renunciemos a nuestra identidad, a nuestro propósito. Nos están pidiendo que convirtamos estos lugares sagrados en habitaciones de hotel genéricas donde la montaña es solo una vista desde la ventana, no una experiencia que transforma vidas. Una mujer mayor llamada Rosa, que manejaba un refugio cerca de Benasque, levantó la mano. Todo eso suena hermoso, joven, pero la belleza no paga las facturas. Tengo 70 años y no sé cuántos inviernos más puedo soportar. El dinero que ofrecen me permitiría retirarme cómodamente. Y mereces esa comodidad, respondió Marcos con respeto. Pero imagina esto, en lugar de retirarte y ver tu refugio convertirse en una habitación de hotel sin alma, podrías convertirte en mentora de la cooperativa. Tu experiencia, tu conocimiento de estas montañas, valdría oro para los programas que estamos creando. Podrías reducir tu carga de trabajo, pero mantener tu conexión con el lugar que has amado durante décadas. Y financieramente, la cooperativa te permitiría vivir cómodamente mientras mantienes tu legado vivo. La semilla había sido plantada. No todos estaban convencidos esa noche, pero 3 propietarios se comprometieron inmediatamente a unirse a la cooperativa. Otros prometieron pensarlo. Era un comienzo. Mientras tanto, la presión del ayuntamiento aumentaba. El señor Ortega regresó varias veces con nuevas sugerencias sobre regulaciones que el águila solitaria supuestamente necesitaba cumplir. Marcos sospechaba que estaba siendo presionado por los inversores franceses, pero cada vez que el inspector llegaba, encontraba que Marcos había anticipado y cumplido con cada requisito. Carmen había resultado ser brillante navegando la burocracia española, asegurándose de que cada documento estuviera en orden, cada permiso actualizado. Una tarde de abril, cuando las flores alpinas comenzaban a colorear las praderas alrededor del refugio, llegó un grupo inusual, un autobús lleno de estudiantes de trabajo social de la Universidad de Barcelona. Su profesora, la doctora Martínez, había leído sobre el programa de veteranos de Marcos y quería que sus estudiantes vieran un ejemplo práctico de terapia basada en la naturaleza en acción. Marcos estaba nervioso al principio. No era profesor, no tenía entrenamiento formal en trabajo social o psicología. Era simplemente un veterano que había encontrado su camino de vuelta a través de las montañas y un perro leal. Pero la doctora Martínez le aseguró que eso era exactamente lo que sus estudiantes necesitaban ver. La aplicación práctica de teorías que habían estado estudiando en libros. Durante 2 días, Marcos abrió el refugio y su vida a estos jóvenes estudiantes. Les mostró cómo trabajaba con los veteranos, cómo estructuraba las actividades diarias para combinar ejercicio físico, reflexión tranquila y conexión comunitaria. Les presentó a Marcus, quien explicó los principios de la terapia ecuestre y cómo se podían adaptar para el senderismo de montaña. Carmen les habló sobre la importancia de crear un ambiente seguro y acogedor, donde las personas se sintieran cómodas siendo vulnerables. Pero el momento más poderoso llegó cuando Antonio, el exmarín, que ahora visitaba regularmente el refugio con su familia, compartió su testimonio con los estudiantes. Habló abiertamente sobre sus luchas con el TEPT, sobre los pensamientos suicidas que lo habían atormentado, sobre cómo su familia casi se había desintegrado bajo el peso de su trauma no tratado.
Y luego habló sobre lo que había encontrado en el águila solitaria. Este lugar no me curó mágicamente, dijo Antonio con honestidad brutal. Todavía tengo días malos, todavía tengo pesadillas, pero aquí aprendí que podía vivir con mis cicatrices en lugar de ser definido por ellas. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia. Y lo más importante, encontré una comunidad de personas que entendían sin necesidad de explicaciones largas. Los estudiantes escuchaban con atención, algunos tomando notas frenéticamente, otros simplemente absorbiendo el momento. Una joven estudiante levantó la mano tímidamente. ¿Qué papel jugó el perro en su recuperación? He leído sobre terapia asistida con animales, pero nunca he visto cómo funciona realmente. Como si hubiera estado esperando su entrada, Thor se levantó de donde había estado descansando junto a Marcos y caminó directamente hacia la estudiante. Se sentó frente a ella y apoyó su cabeza en su regazo, mirándola con esos ojos marrones sabios. La estudiante, que había parecido tensa durante toda la presentación, se relajó visiblemente mientras acariciaba la cabeza del perro. «Eso», dijo Marcos suavemente, «es exactamente cómo funciona. Thor puede sentir cuando alguien necesita consuelo. No juzga, no hace preguntas, simplemente ofrece presencia incondicional. Para alguien acostumbrado a sentirse roto o inadecuado, ese tipo de aceptación sin condiciones puede ser transformadora». Después de que los estudiantes se marcharan, la doctora Martínez se quedó para hablar con Marcos. «Lo que has construido aquí debería ser estudiado, documentado, replicado», dijo con entusiasmo académico. «¿Alguna vez has considerado colaborar con universidades? Podríamos traer estudiantes en prácticas, hacer estudios sobre la efectividad de tus métodos, crear un modelo que otros puedan seguir». «¿Eso ayudaría a proteger el refugio?», preguntó Marcos directamente. «Hay presión para que vendamos a desarrolladores. Si el refugio tiene valor académico, ¿eso lo haría más difícil de desmantelar?». La doctora lo miró con nueva comprensión. «Absolutamente. Si establecemos una asociación formal entre el refugio y la universidad, si comenzamos a publicar investigación basada en el trabajo que hacen aquí, el lugar se vuelve mucho más valioso para la comunidad académica y científica. Sería mucho más difícil para cualquier desarrollo comercial ignorar eso». Esa conversación abrió una nueva puerta. En las semanas siguientes, Marcos estableció asociaciones formales con 3 universidades diferentes. Estudiantes de trabajo social, psicología y estudios ambientales comenzarían a venir al refugio para prácticas y proyectos de investigación. A cambio, las universidades proporcionarían apoyo financiero, acceso a recursos académicos y, lo más importante, legitimidad institucional que haría mucho más difícil para los desarrolladores simplemente barrer el refugio. El verano llegó con fuerza, trayendo consigo el pico de la temporada turística. El refugio estaba constantemente lleno, con una mezcla de excursionistas tradicionales, grupos de veteranos, familias buscando reconexión, y ahora, estudiantes universitarios realizando sus prácticas. El lugar zumbaba con vida y propósito de una manera que habría hecho sonreír a Vicente. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. Marcos se encontró agotado tratando de ser todo para todos: propietario, terapeuta, guía de montaña, administrador, portavoz público. Su pierna le dolía constantemente por el exceso de actividad, y las viejas pesadillas comenzaron a regresar con más frecuencia. Una noche, después de un día particularmente difícil, tuvo un ataque de pánico por primera vez en meses. Thor lo encontró en el suelo del baño, hiperventilando, y se quedó con él hasta que pasó la crisis, tal como había hecho tantas veces antes.
Carmen lo encontró a la mañana siguiente en la cocina, preparando café a las 4 de la madrugada porque no podía volver a dormir. Se sentó frente a él sin decir nada, simplemente esperando hasta que Marcos estuviera listo para hablar. «No puedo seguir así», admitió finalmente Marcos. «Estoy orgulloso de lo que hemos construido, pero me estoy quemando, y si me quemo, todo esto se derrumba». «Entonces necesitamos más ayuda», respondió Carmen prácticamente. «No puedes ser el salvador de todos, Marcos. Ni siquiera puedes intentarlo. Necesitas delegar, confiar en otros, construir un equipo real, en lugar de intentar ser un ejército de una persona». Tenía razón, por supuesto. Marcos había caído en la trampa clásica del fundador, creer que solo él podía hacer las cosas correctamente, que delegar significaba perder control. Pero el control no significaba nada si lo mataba en el proceso. Necesitaba construir una estructura sostenible, un equipo que pudiera mantener la visión del refugio, incluso si él necesitaba dar un paso atrás. Durante el otoño, Marcos se enfocó en construir ese equipo. Contrató a un director de operaciones, un hombre llamado Felipe, que había trabajado en gestión hotelera, pero que estaba buscando algo con más significado. Trajo a un terapeuta a tiempo completo, una psicóloga especializada en trauma llamada Laura, que se enamoró de la montaña en su primera visita. Marcus aceptó un puesto permanente como director del programa de veteranos, y Carmen, que había sido su mano derecha desde el principio, se convirtió oficialmente en socia del refugio, con una participación del 20% en el negocio. Con el equipo en su lugar, Marcos pudo finalmente respirar. Ya no tenía que estar en cada decisión, en cada interacción. Podía enfocarse en la visión general, en mantener la misión del refugio clara, en ser la cara pública del proyecto cuando se necesitaba, pero también en cuidar de sí mismo de la manera que había estado enseñando a otros a hacer. Fue durante este período de relativa calma que Marcos conoció a Isabel Moreno, la veterinaria del pueblo que vendría a cambiar su vida de manera inesperada. Ella llegó al refugio respondiendo a una llamada de emergencia. Uno de los perros de terapia que Marcus había traído para el programa se había lastimado durante una caminata. Marcos estaba allí cuando ella llegó, observando cómo trabajaba con el animal con una mezcla de competencia y compasión que le recordó a los mejores médicos militares que había conocido. Isabel era diferente a cualquier mujer que Marcos había conocido. Era directa sin ser cruel, competente sin ser arrogante, y tenía una manera de mirar directamente a través de las defensas que Marcos había construido alrededor de su corazón herido. Después de tratar al perro, se quedó para tomar un café, y ese café se convirtió en una conversación de 2 horas sobre montañas, animales, trauma y sanación. «¿Siempre ha sido así de intenso?», preguntó Isabel con una sonrisa mientras tomaban su tercer café. «Es como si llevaras el peso del mundo en tus hombros». «Supongo que me acostumbré a ello», respondió Marcos. «En el ejército, si no llevabas ese peso, la gente moría. Es difícil desaprender ese hábito». «Pero ya no estás en el ejército», señaló Isabel gentilmente, «y la gente aquí no necesita que seas su salvador. Necesitan que seas su compañero en el viaje de sanación. Hay una diferencia». Esas palabras resonaron profundamente con Marcos. Durante meses había estado tan enfocado en salvar el refugio, en ayudar a otros, en construir algo significativo, que había olvidado que él mismo también necesitaba sanación continua. El refugio lo había salvado, sí, pero la sanación no era un evento único. Era un proceso continuo que requería atención y cuidado constantes. Isabel comenzó a visitar el refugio regularmente, oficialmente para revisar a los perros de terapia, pero ambos sabían que había más que eso. Compartían caminatas por las montañas. Con Thor
trotando alegremente entre ellos. Hablaban sobre sus pasados, sus sueños, sus miedos. Marcos le contó sobre Afganistán de una manera que nunca había podido hablar con nadie, excepto otros veteranos. Isabel le habló sobre su propio dolor, un matrimonio fallido, la pérdida de su padre por cáncer, la decisión de dejar su práctica exitosa en Madrid para regresar a las montañas de su infancia. «Ambos estamos sanando», dijo Isabel una tarde mientras miraban la puesta de sol desde la terraza del refugio. «De diferentes cosas, de diferentes maneras, pero ambos entendemos que la sanación es un viaje, no un destino». Con el cambio de estación, llegó también una resolución al conflicto con los desarrolladores. La cooperativa de refugios, que Marcos había ayudado a formar, finalmente logró suficiente apoyo político y comunitario para bloquear el desarrollo masivo propuesto por los franceses. El ayuntamiento, enfrentado con oposición de universidades, organizaciones de veteranos, grupos ambientalistas y ahora una coalición de propietarios de refugios unidos, decidió que el costo político era demasiado alto.